La noche antes de la boda, mi prometido se acostó con mi hermana, así que lo hice caminar hasta el altar, leí sus mensajes en voz alta frente a todos, y reproduje el video íntimo en pantalla gigante justo en el primer baile. Durante toda mi vida me acostumbré a observar a mi alrededor y callar. Desde niña fui esa figura que todos veían como la equilibrada, la que no causaba problemas, la que sabía mantenerse firme mientras otros gritaban, lloraban o se rendían. Fui la hija buena, la que estudiaba sin exigir premios, la que no levantaba la voz aunque estuviera hirviendo por dentro, la que siempre ayudaba aunque nadie se molestara en preguntar si también necesitaba algo. Por eso, cuando conocí a Tomás, sentí algo que no había sentido antes, que alguien finalmente me veía, no solo me miraba de paso. Él no tenía ese aire arrogante que solían cargar muchos hombres en sus palabras, al menos no al principio. Era carismático, atento, parecía genuinamente interesado en mis proyectos, en mis rutinas, en mis miedos y mis sueños. Me escuchaba hablar durante horas sobre temas que nadie en mi familia encontraba relevantes, y yo, que no estaba acostumbrada a que alguien me prestara atención sin interrumpirme, terminé cayendo más rápido de lo que hubiera querido admitir. Nuestra relación creció despacio pero con una intensidad firme. En menos de un año vivíamos juntos, y antes de que se cumpliera el segundo aniversario, él me propuso matrimonio con una carta escrita a mano y una cena sorpresa que había preparado él mismo. Era sencillo, pero auténtico. No necesitaba más. Yo acepté sin titubear, convencida de que después de tantos años reprimiendo mis emociones por evitar conflictos familiares, finalmente había encontrado a alguien con quien construir mi propio hogar. Lo irónico es que esa casa que comencé a soñar fue precisamente destruida desde adentro, por las dos personas que debían protegerme más allá de cualquier circunstancia, mi prometido y mi hermana. Con Camila, mi hermana menor, siempre hubo una distancia invisible que creció con los años. Ella era el centro de atención natural, la que no necesitaba esforzarse demasiado para gustar, para llamar la atención, para brillar en reuniones familiares mientras yo me quedaba al fondo, sirviendo platos o ayudando a recoger los vasos. Siempre supo cómo manipular la situación para salir beneficiada, incluso si eso significaba dejarme a mí en segundo plano. Sin embargo, jamás imaginé que esa tendencia suya a hacer lo que se le diera la gana escalaría hasta el punto de destruir algo tan sagrado como la relación que yo estaba por formalizar. Confié en ella, incluso después de años de rivalidades no habladas. La elegí como dama de honor, no porque creyera que éramos las más unidas, sino porque deseaba dar un paso hacia adelante y demostrarme a mí misma que no cargaba con resentimientos del pasado. Pero esa generosidad mía fue la grieta por donde se coló la traición más vil que he experimentado. El fin de semana de la boda llegó con una mezcla de emociones intensas. La finca que habíamos alquilado quedaba a 1 hora de la ciudad, rodeada de árboles altos, senderos de piedra y una vista panorámica que hacía que todo se sintiera como un sueño. Mi madre decía que era el sitio perfecto para empezar una vida nueva, y yo le creía. Habíamos decorado con luces cálidas, flores silvestres y una paleta de colores tierra que yo misma había escogido durante meses con el diseñador. Quería que todo se sintiera íntimo, natural, cercano. Todo era como debía ser, hasta que la noche antes del evento, mientras terminábamos de organizar las mesas y revisar que la música y el catering estuvieran en orden, ocurrió algo que jamás olvidaré. Una de mis amigas de la universidad, Carla, que había llegado ese mismo día desde Medellín para ayudarme, me pidió usar mi computadora portátil para imprimir unas etiquetas. Yo le di acceso sin pensar mucho, ya que mi cuenta estaba vinculada con todos mis dispositivos. Cuando regresé a la habitación, la encontré pálida, con una expresión que no supe interpretar de inmediato. Me preguntó si podía hablar conmigo a solas, y en ese momento sentí que el estómago se me contraía. Cerró la puerta, tomó aire profundamente, y con una voz entre susurrante y apenada, me dijo que mientras revisaba los documentos para imprimir, el sistema abrió la app de mensajería sincronizada con el celular de Tomás. Al parecer, él había dejado su sesión iniciada desde días atrás. Y lo que ella había visto no podía ignorarse. Me mostró una conversación extensa, iniciada semanas antes, pero que había alcanzado su punto más explícito justo la noche anterior. El nombre del contacto era Cami, pero no necesitaba más confirmación que los mensajes mismos. En ellos,
Mi prometido describía lo que quería hacer con ella antes de decirle adiós a la soltería, y ella respondía con una naturalidad nauseabunda, como si aquello fuera parte de una tradición compartida. Había mensajes con hora y ubicación, emojis cómplices, comentarios lascivos, y lo que más me destrozó, una imagen de ellos dos en la habitación de huéspedes de la finca, con el fondo decorado con parte de las flores que yo había elegido personalmente. No lloré. No grité. No insulté a nadie. Solo guardé silencio, como lo hice toda mi vida. Pero esta vez, ese silencio no venía de la resignación, sino de la preparación. Dormí poco. Observé cada rincón del salón donde se llevaría a cabo la ceremonia con otros ojos. Empecé a hacer llamadas. Escribí una lista. Hablé con personas de confianza que no hicieron preguntas. La boda seguiría en pie, sí. Ellos caminarían hacia el altar creyendo que me engañaban con elegancia, cuando en realidad, cada paso que daban era parte de una trampa que les tenía preparada. Porque si algo había aprendido durante años de soportar injusticias en silencio, es que no hay peor error que subestimar a quien ya aprendió a controlar el dolor. Y esa lección, mi hermana y mi prometido, la aprenderían en carne viva. Actualización 1. Pasaron exactas 12 horas entre el momento en que leí por primera vez los mensajes y el instante en que tomé la decisión de no cancelar la boda. Fueron 12 horas donde me sumergí en un estado de letargo emocional absoluto, en el que todo mi cuerpo parecía estar operando en piloto automático mientras mi cabeza procesaba, una y otra vez, la magnitud de lo que había ocurrido. Me quedé sentada en el borde de la cama durante al menos 3 de esas horas, observando la pantalla apagada del portátil, sintiendo como la rabia y la tristeza se apretaban dentro de mi pecho como una garra que no soltaba. No lloré. Mi cuerpo no podía producir lágrimas. Solo había una presión constante en la garganta, como si algo dentro de mí se estuviera cocinando lentamente, algo oscuro, algo que exigía una respuesta que no podía ser blanda. No esta vez. Los mensajes eran tan explícitos, tan llenos de complicidad y vulgaridad, que incluso si hubiera querido convencerme de que se trataba de un malentendido, no habría podido. En uno de ellos, mi hermana escribió, dudo que lo recuerde, pero cuando éramos adolescentes, yo siempre dije que me iba a quedar con lo que ella más quisiera, parece que lo logré. Y él respondió con un lo lograste en más de un sentido, acompañado de un emoji de lengua y otro de diablito que me dieron ganas de arrancarle los ojos de la cara. En ese momento supe que esto no era un desliz. No era un error de borrachos ni una calentura sin sentido. Era una conspiración emocional que venía desde mucho antes, que se había alimentado en silencio y que solo estaba esperando el momento perfecto para desbordarse. Ese momento, por supuesto, fue la noche antes de arruinar mi vida para siempre. Lo que no sabían era que la suya sería arruinada antes. A las 5:48 de la mañana, me levanté de la cama con una calma que no reconocía como mía. Abrí la libreta donde tenía anotadas todas las tareas pendientes del evento, y taché la palabra votos. En su lugar, escribí lectura especial parte 1, mensajes, parte 2, video, y parte 3, cierre. En menos de media hora, organicé un plan que en otras circunstancias habría considerado una locura, pero que ahora, con cada segundo que pasaba, me parecía no solo necesario, sino inevitable. Lo primero fue contactar a Esteban, un viejo amigo de la universidad que trabajaba como editor de contenido audiovisual. Le envié los archivos, las capturas, los clips, todo lo que había recolectado desde la madrugada, y le pedí que montara un video de exactamente 6 minutos con transiciones suaves, fondo negro, música instrumental de piano y subtítulos grandes. Quería que todo fuera claro. No había margen para confusiones. Me respondió a los 15 minutos con un cuenta con ello. Ni una pregunta más. Él sabía que si yo estaba dispuesta a proyectar eso en un evento público, era porque habían tocado algo que no tenía vuelta atrás. Luego contacté a Carolina, una antigua compañera de teatro que ahora trabajaba como presentadora de eventos sociales. Le dije que necesitaba su ayuda para representar una escena simbólica durante el primer baile, una especie de performance improvisado donde ella entraría con un micrófono, fingiendo que formaba parte de una sorpresa romántica. Le envié un guión en el que todo parecía una declaración emocional del tipo quiero compartir con ustedes algo que representa el verdadero significado del amor.
cuando en realidad era una introducción elegante para el video de la traición. También le pedí que no revelara nada de lo que le estaba contando, ni siquiera a su novio, que también estaría en la boda como parte del equipo técnico. Ella, sin saber mucho más, aceptó. Siempre le gustaron los escenarios, y en el fondo sabía que el dramatismo de esta escena sería uno de los momentos más épicos que podría protagonizar. Pasaron las siguientes horas con una mezcla de adrenalina y una falsa sonrisa pegada en la cara. Revisé los arreglos florales, confirmé el catering, supervisé que el DJ tuviera la lista correcta de canciones, todo mientras fingía que estaba viviendo el mejor día de mi vida. Tomás intentó besarme por detrás mientras estábamos en la zona del altar, y aunque mi cuerpo se congeló, logré sonreírle como si no supiera nada. Me dijo al oído que estaba nervioso, que no podía creer que en menos de 24 horas seríamos oficialmente una familia. Me limité a asentir, mientras por dentro deseaba que las horas corrieran más rápido para que llegara el momento de destruir todo lo que él pensaba que tenía asegurado. A Camila la evité todo lo que pude. Su presencia me revolvía el estómago. Tenía la desfachatez de lucir feliz, liviana, como si estuviera disfrutando de un triunfo personal. Se la pasaba tomándose selfies, hablando con los invitados, moviendo las manos mientras explicaba detalles de su vestido, incluso insinuando, sin decirlo abiertamente, que me había ayudado a elegir mi lencería de boda. En un momento le escuché decirle a una prima lejana, a veces hay que hacer sacrificios para que una boda salga perfecta. Me tomó toda la fuerza de voluntad que tenía en no girarme y gritarle que el verdadero sacrificio sería el que ella iba a presenciar esa noche. Cuando su imagen de hermana modelo se rompiera en 1000 pedazos frente a todos nuestros amigos, familiares y conocidos. Durante esas 12 horas no fui yo. Fui una versión afilada de mí misma. Una que ya no estaba dispuesta a perdonar en silencio, a pasar la página, a fingir que todo estaba bien por mantener las apariencias. Había planeado una boda, sí. Pero ahora lo que iba a celebrarse no era una unión, sino una ejecución simbólica. Y ambos, Tomás y Camila, serían los protagonistas de su propio funeral social. Yo solo me encargaría de que las luces, las cámaras y la audiencia estuvieran en el lugar adecuado. Porque si algo me enseñaron ellos, es que a veces, la única forma de justicia posible, es dejar que el fuego consuma todo lo que se atrevió a herirte. Actualización 2. El día de la ceremonia amaneció con un cielo limpio, despejado, como si el universo se hubiese propuesto jugar con la ironía de una falsa armonía. Desde el balcón de la habitación donde me estaba quedando en la finca, podía ver cómo los proveedores iban y venían entre cables, luces, arreglos florales y sillas plegables que se alineaban con la precisión de una producción teatral. A simple vista, era una boda de ensueño. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba que detrás de esa fachada perfecta se estaba gestando un espectáculo cuya finalidad no era celebrar el amor, sino exponer la traición más profunda con una precisión quirúrgica. En mi cabeza, repasaba cada paso con un nivel de concentración que jamás había tenido en mi vida. Sabía que no había espacio para errores. Todo debía desarrollarse con el ritmo exacto que había planeado. No podía permitirme ni una sola fisura. Había esperado muchos años para aprender a callar con dignidad, pero solo me hizo falta una noche para entender que no me quedaba ni una pizca de paciencia. A eso de las 10 de la mañana, empezaron a llegar los invitados. Tías maquilladas de más, primos con corbatas mal puestas, amigas de la universidad que se saludaban entre sonrisas y abrazos falsos, conocidos que no sabían si estaban allí por compromiso o por curiosidad. El ambiente se llenaba de esas frases clichés que acompañan toda boda, que la novia está radiante, que el lugar es mágico, que se siente una energía especial. Nadie notaba la tensión en mis ojos porque la disfrazaba con una serenidad meticulosamente calculada. Mientras todos se alistaban, yo ya había entregado al DJ la carpeta marcada como primer baile, con la instrucción de que debía reproducirse exactamente después de mi señal. También aseguré de que Carolina, la actriz y presentadora, estuviera ubicada cerca del escenario, lista para entrar en cuanto yo diera la seña. Su vestido color vino, elegante pero sobrio, encajaba a la perfección en el decorado. Ella no sabía exactamente lo que se iba a proyectar. Solo sabía que debía leer el texto que le había enviado con la entonación emocional de alguien que comparte un testimonio conmovedor. Era parte del efecto,
Todos debían creer que estaban a punto de ver un video romántico, una sorpresa de esas que hacen llorar a los asistentes. Nunca olvidaré su cara cuando vio lo que realmente iba a salir en pantalla. A las 12 en punto, comenzó la ceremonia. La música sonaba suave, el clima era ideal, y todo el mundo se acomodó en sus asientos con una sonrisa estúpida en la cara. Los camarógrafos, ubicados estratégicamente, capturaban cada movimiento como si todo fuera una historia digna de un documental. Tomás apareció primero, vestido con ese traje azul marino que habíamos elegido juntos, ajustado con elegancia, el cabello peinado con gel, los zapatos relucientes. Caminó hacia el altar como si estuviera a punto de recibir un premio, con la cabeza alta y una sonrisa arrogante que ahora me provocaba una mezcla de rabia y asco. Su madre lloraba de emoción. Su padre lo abrazó con fuerza antes de que se colocara en su sitio. Era el retrato perfecto de un hombre que cree que el mundo entero le pertenece. El mismo mundo que estaba a punto de caerle encima. Yo no salí inmediatamente. Esperé a que la música cambiara, a que los murmullos comenzaran a llenar el silencio. Fue entonces cuando abrí las puertas del salón y comencé a caminar lentamente hacia el altar, vestida con un diseño en corte sirena que contrastaba con el entorno rústico, pero que resaltaba cada detalle de mi figura como si fuera parte de una escultura tallada con rencor. Sentí todas las miradas encima. Había gente con lágrimas, otras personas susurrando sobre lo hermosa que me veía. Algunos tomaban fotos con sus teléfonos. Yo, mientras tanto, no veía nada más que su cara, la de Tomás, parado al fondo, con una sonrisa que se desdibujaba poco a poco en cuanto notó que mis ojos no reflejaban alegría, sino una frialdad que no podía interpretar. Me coloqué frente a él. No tomé su mano. Solo me giré hacia el sacerdote y le pedí, con voz firme, que me permitiera decir unas palabras antes de los votos. Nadie objetó. Todos pensaban que sería un mensaje de agradecimiento, algo dulce, tal vez una anécdota tierna sobre cómo nos conocimos. Tomé una hoja que había guardado en la parte interna de mi ramo, la desplegué con parsimonia, y comencé a leer. La primera línea fue una cita directa de los mensajes. No puedo creer que estemos haciendo esto la noche antes de casarte con ella, había escrito Camila. Hubo un murmullo instantáneo en la audiencia. Algunos se rieron nerviosos, pensando que era una broma. Otros se miraron entre sí, confundidos. Continué leyendo. Es lo más excitante que he hecho en años, respondía él. Imaginar que mañana estarás con ella, y ahora estás conmigo, me enciende como no tienes idea. Su voz había sido grabada en el video, y cuando terminé la lectura de los primeros mensajes, señalé con sutileza hacia la pantalla blanca que estaba detrás del altar, justo en el extremo del escenario. El proyector se encendió. El video comenzó. La primera imagen fue una toma desde arriba, el reflejo del espejo mostraba a ambos en la cama. Mi hermana sonriendo. Él tocándola como si no existiera un mañana. Luego, las imágenes pasaban a capturas de pantalla, las frases, los emojis, los insultos velados hacia mí. Todo sincronizado con una música de fondo tenue, casi irónica. Alguien gritó. Una mujer se levantó, cubriéndose la boca. Otra dijo en voz alta que eso debía ser editado, una manipulación, pero justo después escuchó la voz de Camila diciendo que yo siempre había sido una frígida emocional que solo merecía migajas. Tomás intentó acercarse a mí. Dijo mi nombre en voz baja, con los labios tensos, como si implorara una explicación. Yo solo retrocedí un paso, sin mirarlo. Su rostro se desfiguró. Luego se giró hacia la pantalla como si acabara de comprender que todo aquello era real. La madre de él comenzó a llorar. El padre intentó detener el video. Nadie lo permitió. Carolina, en su papel, se limitó a leer una última línea que le había dado por si todo se salía de control. El amor verdadero no es una puesta en escena. Es lo que queda después de que se apagan las luces. A veces, lo que queda, es la verdad. Cuando el video terminó, solo se escuchaba el sonido del viento entrando por los ventanales. Yo bajé el ramo lentamente, me giré hacia los asistentes, y con voz serena, les dije que podían quedarse a disfrutar del banquete si querían, pero que no habría boda. No con un hombre que se acostaba con mi hermana la noche antes del matrimonio.
no con una hermana que disfrutaba destruirme por deporte. Me bajé del altar con la cabeza en alto, escoltada por una de mis primas que había sospechado todo desde el principio y que no dudó en caminar a mi lado. Atrás dejé un salón mudo, una madre descompuesta, un prometido en ruinas, y una hermana que se tapaba la cara con el velo que había usado para sentirse protagonista de algo que nunca le perteneció. Actualización 3. Los días que siguieron a la no boda no fueron un descenso emocional, sino todo lo contrario, una catarsis lúcida, precisa. Como si la venganza que había ejecutado me hubiera dejado con una energía contenida que ahora necesitaba canalizar en algo más grande que el simple acto de haberlos expuesto públicamente. No bastaba con la humillación frente a los invitados. No bastaba con que los asistentes se fueran del salón en silencio, unos por respeto, otros por incomodidad, otros tantos por el morbo de haber presenciado un escándalo digno de novela. Lo que quería, lo que realmente ansiaba en el fondo, era que ellos sintieran lo mismo que yo sentí esa noche, el vacío desgarrador de saber que alguien que amabas con todo tu ser no solo te traicionó, sino que lo hizo con la complicidad de alguien que compartía tu sangre. Que la puñalada no vino de un enemigo, sino de tu propia casa. Eso merecía más. Mucho más. La viralización del video fue una consecuencia que ni siquiera tuve que provocar. Alguien, nunca supe quién exactamente, había grabado el momento completo desde una de las mesas del fondo. Captó mi lectura palabra por palabra, el instante en que señalé la pantalla, las imágenes del video íntimo y la reacción escandalosa de los asistentes. El clip fue compartido primero en un grupo cerrado de Facebook donde estaban varios conocidos de la familia, pero en menos de 2 días ya estaba en TikTok, luego en Twitter. Y por último en un par de páginas de chismes donde lo titularon con frases como la novia más fría del mundo o la ceremonia que acabó en el infierno. Me preocupaba al inicio que eso pudiera afectarme profesionalmente, pero lo que ocurrió fue todo lo contrario. Recibí mensajes de apoyo. Correos de mujeres agradeciéndome por haber tenido el coraje que ellas no tuvieron en su momento. Incluso me contactaron para entrevistas en podcast de relaciones y empoderamiento. La historia dejó de ser una anécdota vergonzosa y se convirtió, para muchas personas, en un acto de justicia poética. Para ellos, en cambio, la historia tomó un camino muy diferente. Tomás fue despedido del trabajo a la semana siguiente. Hasta entonces, trabajaba como asesor en una empresa de planificación de bodas, especializada en experiencias únicas y compromisos duraderos. Una de esas ironías que el universo parece guardar para ocasiones especiales. Según supe por una excompañera suya que me escribió por LinkedIn, la empresa no solo lo echó por conducta impropia, sino que también recibió presiones por parte de varios clientes que asociaron su cara al escándalo viral. Me dijeron que el jefe, un tipo estricto con la imagen institucional, lo llamó a su oficina y le dijo que no podía permitirse que la marca estuviera vinculada con alguien que había humillado a una novia de esa manera pública y descarada. Tomás intentó defenderse alegando que era un asunto personal y que no tenía relación con su rendimiento laboral. Pero cuando el jefe le mostró los cientos de comentarios y memes circulando en redes sociales con su rostro al lado del texto asesor de bodas y destruye matrimonios, no tuvo más argumentos. Lo echaron sin indemnización. Camila, por su parte, tuvo una caída todavía más patética. Ella había estado trabajando como influencer de estilo de vida saludable, dando charlas en colegios y universidades pequeñas. Además de participar como embajadora en una red de suplementos alimenticios y productos naturales. Su rostro estaba en panfletos, en pequeños comerciales de Instagram, y había logrado colarse en un par de colaboraciones con marcas que valoraban la imagen de mujeres ejemplo de disciplina y valores. Pues bien, apenas el video comenzó a circular, varias marcas rompieron contrato con ella. Una de las más grandes, una empresa de jugos detox, le pidió retirar inmediatamente cualquier contenido donde apareciera usando sus productos. También fue eliminada de un evento donde iba a dar una ponencia sobre construcción de vínculos sanos entre mujeres. No tardó en colapsar emocionalmente en sus redes. Subió una historia llorando, culpándome a mí de haber destruido su carrera, diciendo que había sido una venganza desproporcionada, que todos cometemos errores. Me dio asco verla fingir vulnerabilidad cuando había disfrutado cada momento que pasó acostándose con el hombre que pensaba casarse conmigo. Lo que más me indignó fue que intentó pintarse como la víctima de un sistema de odio, cuando la única verdad era que había vivido en una burbuja de privilegio, creyéndose intocable.
hasta que la burbuja reventó en público y con sonido envolvente. Mi madre me llamó una vez. Fue una conversación breve, incómoda, donde me preguntó por qué había hecho todo tan a lo grande. No me pidió perdón. No me dijo que entendía cómo me sentía. Solo se preocupaba por el qué dirán, por cómo iban a explicarle esto a la familia, por cómo iban a justificar el hecho de que una hija dejó a la otra expuesta en una pantalla gigante. Le respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. Le dije que ella sabía quién era Camila. Siempre lo supo. Que si ahora se hacía la sorprendida era porque le convenía, pero que yo no iba a cargar más con el peso de una familia que solo me llamaba cuando necesitaban que resolviera algo. Pero que nunca estaba ahí cuando yo era la que necesitaba ser defendida. Corté la llamada antes de que pudiera responder. No volvió a intentar contactarme. Por primera vez en muchos años, sentí que no debía nada a nadie. Que había hecho lo que debía. Que los gritos, las miradas, los comentarios de WhatsApp y los juicios disfrazados de consejos no tenían ningún poder sobre mí. Ya había sido la buena hija, la novia entregada, la hermana comprensiva. Ahora me tocaba ser la mujer que sobrevivió al incendio, y lo usó para quemar lo que no merecía permanecer en pie. La caída de ellos no fue solo social. Fue íntima, silenciosa, prolongada. Y yo, desde la cima de mi nuevo silencio, observaba cómo implosionaban, uno por uno, sin mover un dedo. Actualización 4. No me bastaba con que se convirtieran en el chisme de moda. No me conformaba con que perdieran su trabajo, su credibilidad o que la gente los reconociera en la calle por haber sido los protagonistas de una traición vulgar y cobarde. Lo mío no era una necesidad de escarnio público por sí mismo, sino una búsqueda de restitución real. No quería que simplemente sufrieran vergüenza. Quería que pagaran. Que cada paso que dieran estuviera condicionado por el daño que me habían causado. Que el aire les costara. Que no pudieran rearmar sus vidas sin recordar que la mía fue destrozada por su egoísmo. Así que cuando la exposición social perdió fuerza y el escándalo dejó de ser viral, pasé al siguiente nivel, el legal, el económico, el territorial. Porque si algo aprendí en silencio mientras ellos me ignoraban como figura decorativa de la familia, fue como asegurarme de que el terreno en el que caminaban también me perteneciera. La primera pieza del ajedrez fue el apartamento donde vivía Camila. A simple vista, era suyo, lo decoraba a su gusto, lo presumía en redes, invitaba a sus amigas a hacer brunches en la terraza como si fuera una extensión de su ego. Lo que casi nadie sabía, y lo que ella misma había olvidado con su acostumbrada arrogancia, era que ese inmueble estaba a nombre de mis padres. Pero había sido entregado bajo un contrato de comodato que yo redacté y formalicé en una notaría. Fui yo quien propuso que, como la propiedad era un bien familiar, debíamos establecer términos claros para evitar problemas a futuro. Ese contrato estipulaba que el uso del apartamento quedaba supeditado a ciertas condiciones. No podía ser subarrendado, no podía ser vendido sin autorización expresa de mis padres, y, lo más importante, no podía ser objeto de escándalos públicos que afectaran la reputación de la familia. En su momento, Camila firmó sin leer. Como siempre. No seas intensa, me dijo entre risas cuando le pasé los papeles. ¿Quién va a hacer un escándalo en mi casa? Soy una dama, no una actriz de novela. Meses después, ese papel se convirtió en su sentencia. Con el respaldo de ese documento y la asesoría de un abogado que había trabajado conmigo en otros asuntos patrimoniales, inicié el proceso para revocar su derecho de uso sobre el apartamento. Ella ni siquiera fue notificada personalmente. Todo fue gestionado a través de correo certificado y se enteró cuando el portero le informó que un funcionario judicial había dejado una resolución en la administración del edificio. Me enteré, por terceros, que entró en crisis al leerla. Llamó a mi madre primero, después a mi padre, luego a una tía abogada que no quiso involucrarse. Finalmente, me escribió. Me mandó un párrafo cargado de falsa humildad, donde intentaba disfrazar súplicas con amenazas emocionales. Decía que ya había aprendido la lección, que esto no era necesario, que éramos familia, como si las palabras pudieran borrar lo que grabó esa cámara aquella noche. No le respondí. Esperé a que se cumpliera el plazo legal, y ordené el desalojo. El día que tuvo que entregar las llaves, se presentó con gafas oscuras,
acompañada por una amiga, y sin dirigir palabra a los encargados de la mudanza. Una vecina, que fue testigo del momento, me escribió diciendo que parecía una actriz de telenovela abandonando el set sin saber si volvería a actuar. Yo, desde la comodidad de mi casa, abrí una botella de vino y anoté un punto más en mi lista. La segunda fase fue Tomás. Al principio dudé sobre cómo atacarlo sin que pareciera una persecución, pero bastó con revisar nuestras cuentas compartidas para descubrir la oportunidad perfecta. Aunque yo había asumido la mayoría de gastos de la boda, por decisión propia y porque tenía más estabilidad económica, él había solicitado una tarjeta de crédito adicional con acceso a una cuenta de ahorros conjunta, argumentando que quería contribuir con algunos gastos del evento y que prefería que todo saliera de un solo fondo. Yo, inocente entonces, acepté sin cuestionar. Revisando los extractos, encontré varios movimientos sospechosos realizados semanas antes de la boda. Compras en tiendas de ropa, pagos en hoteles, cenas en restaurantes caros que jamás compartimos. Pero el colmo fue una transacción en una boutique de lencería femenina y otra en una tienda de perfumes, realizadas exactamente 3 días antes de la boda. El destinatario del envío, Camila. Confirmado por la guía de entrega electrónica. Con esos documentos, armé un informe detallado y lo presenté ante la entidad bancaria donde él aún tenía una línea de crédito vigente. Acompañé la denuncia con evidencias de que había usado la cuenta para fines personales sin autorización mutua, condición establecida en el contrato de apertura. Y que además había falseado información financiera en su última renovación de crédito, donde afirmaba tener ingresos estables y respaldo conyugal. La investigación se abrió en menos de una semana. Lo citaron para rendir descargos, pero según me dijeron, nunca se presentó. Resultado, se le revocó la tarjeta, perdió la posibilidad de solicitar préstamos por tiempo indefinido, y fue reportado ante las centrales de riesgo financiero. Poco después supe que estaba viviendo en un apartamento pequeño, alquilado, sin muebles completos, sobreviviendo de trabajos temporales que conseguía como asesor externo en eventos menores. Fiestas de 15 o convenciones ridículas en centros comerciales. De ser el hombre que caminaba hacia el altar con una sonrisa de superioridad, había pasado a ser un sujeto que evitaba aparecer en redes, que se había convertido en sinónimo de burla entre sus antiguos colegas. Y que probablemente pensaba cada noche que todo eso era una pesadilla de la que en algún momento despertaría. Pero no. Era la realidad. Y lo mejor de todo era que yo no había tocado un solo pelo con mis manos. Solo les había devuelto el espejo. Y los obligué a mirarse. Cada pequeño acto de justicia me devolvía una parte de mí. No como venganza emocional, sino como una reparación legítima. Porque mientras ellos trataban de fingir que todo había sido un error humano, yo me aseguraba de que cada error tuviera consecuencias reales, palpables, documentadas, legales. No buscaba arruinarles la vida por deporte, sino restaurar la mía con cada paso que ellos daban hacia la miseria que habían construido para mí. La venganza verdadera no es la que grita y golpea. Es la que se ejecuta con precisión, con frialdad, con paciencia. La que se saborea en silencio mientras el enemigo, poco a poco, se convierte en su propio castigo. Actualización final. Habían pasado 14 meses desde aquel día. 14 meses desde que caminé por el pasillo no para sellar un compromiso, sino para ejecutar un veredicto. A veces me preguntaban si alguna vez me arrepentí. Si en algún momento, durante las noches silenciosas o en los días en los que la rutina parece devorar las certezas, sentí que me cedí. Y la respuesta, cada vez que me lo cuestionaban, a veces abiertamente, a veces con miradas que decían más que las palabras, era una sola: no. No me arrepentí. No por un segundo. No cuando leí los mensajes en voz alta. No cuando se apagaron las luces y se proyectó ese video. No cuando perdieron su trabajo, su casa, su imagen, su comodidad. No me arrepentí porque lo que hice no fue un ataque. Fue defensa. Fue reparación. Fue justicia. La vida, después de eso, tomó un giro inesperado. Lo que empezó como un proceso de reconstrucción emocional se convirtió en una etapa de expansión. Nunca pensé que aquella tragedia personal se transformaría en un punto de partida profesional. Me ofrecieron escribir mi historia para una plataforma digital de testimonios femeninos. Acepté.
No usé nombres, no expuse rostros, pero relaté cada detalle con la misma crudeza con la que los viví. La publicación explotó. Se compartió miles de veces. De ahí surgieron entrevistas, invitaciones a foros, propuestas para colaborar en proyectos donde la narrativa no era el drama, sino la resiliencia. Lo que más me conmovió fue la cantidad de mujeres, y también hombres, que me escribieron diciendo que habían vivido traiciones parecidas, que habían callado por miedo, por vergüenza, por presión social. Algunos me confesaron que lloraron leyendo mi relato no porque les pareciera impactante, sino porque era la primera vez que sentían que alguien decía, en voz alta y sin temblores, lo que ellos no podían articular. Recibí mensajes incluso de personas que estuvieron en la boda. Me sorprendió la cantidad de invitados que me confesaron que sabían, intuían o sospechaban algo, pero nunca dijeron nada. Otros simplemente se disculparon por no haber estado de mi lado cuando todo estalló. Pero para ese momento, yo ya no necesitaba disculpas. No buscaba redención en la validación externa. Mi venganza no era un clamor desesperado por ser reconocida como víctima. Mi venganza fue una afirmación brutal y elegante de que no iba a permitir jamás que alguien volviera a caminar sobre mí creyendo que no respondería. Me cansé de cargar con la etiqueta de la buena hija, la novia paciente, la hermana prudente. Me harté de usar el silencio como armadura. Esta vez, convertí el escenario en campo de batalla, y cada aplauso que me gané después fue la consecuencia directa de haberme atrevido a pelear con inteligencia, no con histeria. Camila, hasta donde sé, regresó a vivir con mis padres por un tiempo. Intentó limpiar su imagen en redes sociales. Abrió una cuenta nueva con un discurso de renacimiento espiritual y aprendizaje desde el error, donde publicaba frases motivacionales y fotos meditando en tapetes prestados. No logró recuperar más del 5% de los seguidores que tenía. Eventualmente abandonó la idea de ser influencer. Trabaja como recepcionista en un gimnasio de barrio, donde nadie la reconoce y donde, según alguien que la vio hace poco, evita cualquier conversación que tenga que ver con bodas, familia o redes sociales. A veces sueña con volver a empezar, pero no hay un solo sitio donde no haya alguien que le mencione aquella pantalla, aquel altar, aquella caída pública. El tiempo no borra videos virales. Y la memoria colectiva es una jaula con paredes de cristal, se ve todo, pero nadie olvida. Tomás, en cambio, se volvió una especie de sombra. Lo vi una vez, en un centro comercial, casi irreconocible. Cabello descuidado, camisa mal planchada, mirada ausente. Iba acompañado de un hombre mayor que parecía ser su nuevo jefe. No me vio, o fingió no hacerlo. Me quedé observándolo durante unos segundos. No sentí odio. No sentí lástima. Sentí la distancia absoluta entre quién fui cuando lo amé y quién soy ahora. Él todavía camina como si la culpa lo estuviera empujando desde la espalda. Supongo que lo estará haciendo por el resto de su vida. La última vez que alguien me preguntó por lo que pasó, fue una de esas charlas pequeñas que surgen cuando estás compartiendo una copa en una terraza elegante, con gente que no conoces mucho, pero que termina indagando por tu historia. Una mujer se me acercó y me dijo, medio en broma, medio en serio, no sé si lo que hiciste fue heroico o despiadado. Me reí. Le respondí que fue justo. Que la justicia no siempre se ve como una balanza dorada. A veces es una pantalla blanca, un video crudo, y una voz firme que decide que ya no va a callar. Porque nunca fue una boda. Fue una sentencia. Y la leí yo, en voz alta, delante de todos. Con vestido blanco, sí. Pero no para celebrar. Para juzgar. Para ejecutar. Para no dejar dudas. Para cerrar una historia con la única forma de final que merecía, la caída completa de quienes pensaron que podían destruirme, sin que yo respondiera.